ahí? Hoy en el canal estrenamos una nueva sección denominada Trapero Reportero. Y hoy, como invitado especial, traemos a alguien muy importante dentro del mundo de la magia. Alguien llamado Lord Voldemort. Siéntese aquí, amigo mío. Oh, es usted muy amable. Esa mano. Ahí tiene flow usted, Gracias. Uno que sabe. Como verá, tengo nariz. Sí, es algo que me ha sorprendido. Que le ha Bueno, crecido después de la las pelis, verdad ¿no? es que yo en las pelis no lo pensé, pero soy mago. Hice un hechizo y me crecí. ¿No? Y no lo había pensado antes. No, se me había olvidado con todo lo de Potter. Sí, Oh, estaba cegado. lo sé. Bueno, ¿qué le parece si empezamos con la entrevista? Cuando usted quiera. Me parece perfecto. Oh, La primera pregunta es, ¿qué se siente al ser la sombra de Harry Potter continuamente? bueno, nunca me he considerado sombra. Ha sido mi archienemigo, pero yo tengo mis fans, mis Sí. seguidores. Yo me declaro fan suyo. Gracias, gracias. Ay, la verdad es que a Potter lo dejé ganar. En el fondo le amo. Y no quería matarlo. Así que me di por muerto. Toda la audiencia sabía que había un feeling extraño entre vosotros. Lo había. En la última película, cuando me cogió del cuello, yo quería que me besara. Ah, Potter. Ahora podemos seguir con nuestro romance secreto. Bueno, ya no es secreto. Se ha hecho público. Ah, sí. Esto es un bombazo. Te quiero, Potter. Esto es un bombazo. Se está declarando Voldemort en directo. Potter, donde estés, ven y bésale. Bésame, Potter. Siguiente pregunta, ¿le parece? Vale. ¿Cómo te sonaban los mocos en las películas? ¿Y cuando estornudabas? ¿Por dónde se iba toda la sustancia? Bueno, la verdad es que no tengo nariz, pero los orificios sí los tenía. Entonces todo salía por ahí. Pero, ¿te mola la pose? Eso sí, en plan muy trapera. Es así. O sea, es no juntar las manos, ¿no? Claro, No. es así un poquito, dejarlo. Y mirar para arriba, como si estuviera viendo a Dios. Mira para arriba. ¡Oh! Perfecto. Sigue contestando, puedes seguir. Pues entonces todo salía bien como normal. Lo que pasa es que hacíamos un corte para que no se viera. Mira, de raro. La magia de la edición. Porque la gente es estúpida. Pensaba que no tenía nariz y no la tenía. Pero los orificios nasales sí. Pero no quita que sean estúpidos. Pero los orificios los tenía, entonces yo me sonaba los mocos como todo el mundo. ¡Oh! Es que... Y a quien se riera, ¡hola, cabrón! Y lo mataba. Así, simplemente. Simplemente. Sin preguntar. Yo era un líder duro. Y lo sigo siendo. De hecho, tenemos en futuras entrevistas a líderes poderosos de la historia. Ah, sí. Sí, Me gustaría conocer algún día. algún día. Ah, Siguiente pregunta. siga, sí. Yo quería preguntarle algo más personal ahora mismo. Bueno, ¿Quieres? no sé si podré contestar. Sobre más relaciones sentimentales con los personajes de la saga. ¿A usted le gustaba... había feeling con Colagusano? Bueno, la verdad es que yo era un muchacho muy caliente. Hot. Si tenía piernas, me lo tiraba. No discriminaba. No discriminaba. Pero tenía mucha relación con Colagusano y... la verdad es que... alguna que otra vez sí que... no me atrevo a contarlo, pero... aunque también Bellatrix tenía una relación muy especial con ella. Hicimos varios tríos con Colagusano, Bellatrix. Era todo perfecto. Hasta que se fugaron juntos. ¿La abandonaron usted? Sí. Bueno, siempre le quedará Harry Potter. Ah, Potter. Me ayudó mucho en esa ruptura. Vale, ahora, después de este momento sentimental, yo le quiero proponer una cosa. Permíteme que... Ya está. Sé que sé la varita. La Segantium Eruntium. No se mete, chico. Perdón, soy trapero. Pues, a lo que íbamos. Una propuesta. ¿Alguna vez ha pensado en dedicarse a la música? Y más concretamente, dentro de la música, al trap. Bueno, la verdad es que sí, me
me ha pillado. Alguien se la ha debido de chivar. Pero estuve pensando a veces. Y sí, lo he pensado, sí. Vale. Le propongo una cosa. ¿Aceptaría? Así a lo loco. Bueno, venga, sí. A la aventura. Hemos venido a jugar. Pues de una. Le propongo hacer una versión ahora mismo en directo del Soy Peor de Bad Bunny. ¿Sabe qué canción es, no? Me suena. Me Es suena. mi fuente de inspiración, Bad Bunny, un gran cantante. Sin autotune, por cierto. Sí. Pues ahora mismo, en un momento, quiero que me haga una versión del Soy Peor, del estribillo. Como usted quiera. ¿Vale? Vale, sí, lo tengo en la mente. Bueno, Sí. ¿preparado? ¿Para la Vale, versión? sí, estoy preparado. Venga, a la de 3, A la de 5. a la de 5. 5. 5, 4, 3, 2, 1. Sigue con tu truco que sin ti me va mejor. Ahora tengo a Potter que me lo hace mejor. Si antes yo era mortífago, ahora soy peor. Ahora soy peor, Bellatrix. Uy, Se me han caído las gafas y todo del flow que tiene usted, ¡oh, boludo. con un reparo! Bueno, no es una varita. Pero se me han puesto las gafas solas. Oh, va. Con mis manos. Magia pura. He movido tus manos. Me Soy han un titiritero. Me ha encantado. No se ríe. Me ha hecho gracia, sí. Los entrevistadores también nos tenemos que reír para desfogar. Ah, pero es que yo creía que los traperos no tenéis inteligencia emocional. Sí. Solo lo usamos para escuchar música. Qué curioso. La verdad. Pero gracias. Me ha alegro que te encantado guste. su versión. Gracias. Yo creo que usted podrá llegar a ser un gran trapero. Bueno, ojalá pudiera hacer una colaboración con Maluma. Con Maluma. Pero Maluma no es trap. Bueno, de hecho, Maluma Ahí está. Dicen que es también futbolista. No lo sé, no sigo el fútbol. Pero ahí está. Es una visión muy loca que tengo yo. Un reggaetonero y un trapero. Ah, que sería... Traptón sería. Trapton. Me encanta. No sé. Me encanta. Gracias. Es una Bueno. mezcla explosiva que hará que las niñas de 15 años se vuelvan locas cuando las insulten. Me encanta. Me encanta. Gracias. Oh, Y pasamos a la última pregunta de la entrevista. Si a usted le parece bien, Lord Voldemort. venga. Yo quería saber Sí. si realmente... Antes lo ha declarado, pero lo que siente por Harry Potter es amor de verdad. Sí. La verdad es que me dio todo lo que yo podía desear. Algo mágico. Pero... Juego de palabras. Bueno. Sí, gracias. Y, Harry, allá donde estés, te encontraré. Harry Potter, te encontraré y podré tocar. Oh, Harry. Lo amo. Me ha encantado su visita, señor Voldemort. Gracias, a mí también. Pero lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Porque Oh. tiene que venir el tiempo de la meteorología. Viene. Y... ¿Quién es el que hace el tiempo? ¿Un brasero? Es un señor, no sé. Oh, No lo conozco. jo, Como no canta trap, pues a mí me da un poco es igual. verdad. Ah, Y yo quería despedirle, esperando que le haya gustado su estancia en Trapero Reportero. oh, me ha encantado, gracias. Y esperamos verle alguna otra vez en nuestro programa, señor Voldemort. Gracias. Y seguir con esa cancioncita guapa del Soy Peor, Soy Mortífago, como quiera llamarlo usted. Soy mortífago. Soy Mortífago. Sí. Yo lo veo futuro. Gracias. Dedíquese a la música. Gracias. Bueno, hasta aquí. Primero me despido. Sí. ¿Cómo he claro. venido? Disculpe. Como he venido, me voy. ¡Ahora que abra! Y hasta aquí un día más en Trapero Reportero. Espero que os haya gustado esta entrevista a Lord Voldemort. Y nos vemos pronto, chicos y chicas del trap. Adiós.